Hola Vanessa, ¿qué tal? Bienvenida al canal Peruvian Sin STEM. En esta oportunidad, Vanessa nos va a contar un poco más de la gestión de riesgos. Ella es CEO de Vaivén y tiene bastante know-how acerca de todo lo que es proyectos. Entonces nos va a contar un poco más de esta área de conocimiento. Entonces, bienvenida Vanessa, muchísimas gracias por tu participación y te cedo la palabra. Este espacio es completamente tuyo. Muchas gracias, Tiffany. Muchas gracias a Peruvians en STEM por darme este espacio para poder contribuir con conocimientos acerca de la gestión de proyectos. En este caso, vamos a tratar el tema de gestión de los riesgos. ¿Ok? Primero me presento. Soy Vanessa Ramírez Rojas, CEO, co-founder and trainer de Vaivén Project Management. Tengo un MBA en especialidad de Project Management por el Instituto Europeo de Posgrado y la Universidad Rey Juan Carlos de España. Soy ingeniera de sistemas de la UTP, certificada como PMP, SAP Business One y Scrum. Y soy miembro de la Red de Mujeres Líderes de las Américas, del PMI, del CIP y del capítulo de Lima. Y tengo experiencia como docente en cursos y talleres de gestión de proyectos bajo enfoque de PMI y también en asesoría de trabajos de pregrado para titulación de ingenierías de sistemas, aplicando PMBOK y Scrum. Tengo experiencia profesional de 4 años en dirección de proyectos de TI, implementación de ERP, facturación electrónica y también tengo conocimiento en implementación de sistema de gestión de la calidad. Vamos a tratar primero de lo que es el PMBOK, que está en su sexta edición actualmente. Próximamente se va a lanzar la séptima edición. Ahorita están lanzando lo que es el draft de la séptima edición. Aún no hay un lanzamiento oficial de la séptima. ¿Ok? ¿Qué es el PMBOK? Es el cuerpo de conocimientos en la dirección de proyectos. ¿Ok? Es una guía que te provee la estandarización a nivel global para profesionales de la dirección de proyectos. Te suministra pautas, conocimientos, buenas prácticas que se pueden aplicar a diferentes tipos de proyectos. No hay que confundir en cuanto a que se habla de PMI y PMBOK. PMI es el Instituto de Dirección de Proyectos y PMBOK son las buenas prácticas que te emite el PMI, ¿no? Y PMBOK no es metodología, no es norma, se siguen buenas prácticas. Exacto. Está compuesto por grupos de procesos, que son 5. Tenemos a inicio, tenemos a planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. ¿Ok? He resaltado ahí planificación porque en gestión de riesgos vamos a ver en su mayoría procesos que corresponden al grupo de proceso de planificación. ¿Ok? El grupo de proceso de monitoreo y control está presente a lo largo de todo el proyecto, desde su inicio hasta su fin. Los grupos de proceso no son secuenciales, además no debe confundirse con las fases del ciclo de vida de un proyecto. Cuando hablamos de fases del ciclo de vida de un proyecto, por ejemplo, en sistemas hablamos de análisis, diseño, implementación, pruebas y su salida en vivo. Pero eso no debe confundirse con los grupos de proceso como tal, como lo que está establecido en el PMBOK. Actualmente el examen de certificación se evalúa en base a estos grupos de procesos y lo que va a cambiar ya pronto, porque va a cambiar la forma en cómo se evalúa el PMP y también la edición propia del PMBOK. Exacto. En cuanto a las áreas de conocimiento, son 10 áreas de conocimiento y gestión de los riesgos es una de esas 10. Y el área de conocimiento de gestión del cronograma antes se conocía como gestión del tiempo y gestión de los recursos antes se conocía como recursos humanos, ¿ok? Y básicamente antes se conocía lo que era la triple restricción, pero ahora se conocen 6 restricciones, que son alcance, cronograma, costos, calidad, recursos, riesgos y adquisiciones. Eh, son seis en total y que hay que tener en cuenta que hay cambios, ¿no? Con cada edición que se lanza del PMBOK. En cuanto propiamente qué es gestión de los riesgos y el por qué estoy tocando este tema ahora, es porque gestión de los riesgos siempre genera mucha controversia en cuanto a que tenemos este enfoque de verlo siempre desde el lado negativo, porque los riesgos no es solamente algo relacionado a amenazas, sino también a oportunidades. Cuando hablamos de riesgos positivos, estamos hablando de oportunidades, ¿ok? Entonces, los riesgos tienen su origen en la incertidumbre.
por lo cual es necesario que se aumente la probabilidad de ocurrencia del impacto de las oportunidades y se disminuya la probabilidad de ocurrencia e impacto de las amenazas. Los riesgos deben identificarse cuanto antes en un proyecto. ¿Por qué? Para que los planes de gestión de proyectos sean los más realistas posibles, así como las expectativas que se tienen sobre un proyecto. La incertidumbre es inevitable, así como los conflictos. Cuando se toca gestión de los recursos, una pregunta muy común es que si los conflictos son inevitables o no. La respuesta es que no es inevitable, así como la incertidumbre. Debemos interiorizar que nos encontramos en un contexto VUCA. ¿Okay? Cuando hablamos de contexto VUCA, ¿a qué nos referimos? ¿No? Nos estamos refiriendo que estamos en un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. ¿Y cómo es que podemos adaptarnos a este contexto? ¿No? Básicamente lo que estamos viviendo todos actualmente, al día de hoy. Me puedo reinventar, o sea, hacer uso de la reinvención, de lo que se está tratando el día de hoy acerca de la reinvención personal, profesional, relacionado a proyectos, negocios. Y aquí hay una primera clave para poder reinventarte, que es poseer una mentalidad de crecimiento, tener una mentalidad de principiante, pensar diferente, pensar fuera de la caja, y también conocer los conceptos de upskilling y reskilling, que es mejorar tus habilidades y también poseer nuevas habilidades, que es reskilling. Todo esto aprendido del curso gratuito que me brindó en estado beta, del curso de reinvención profesional, ¿no? Al cual agradezco y estoy siguiendo con lo encomendado, que es mediante la cadena de favores dar a conocer estos conocimientos a otras personas y estas personas dan a conocer conocimientos a otras personas más. Exacto. Claro, estoy siguiendo lo encomendado por nuestro mentor en estado beta con esto. Así que, pero ¿cómo entonces, cómo hacemos para estar en este proceso de reinvención, de transformación? Tenemos que plantearnos primero los objetivos que tenemos, definir nuestros objetivos, tanto de manera personal y luego ya hablando netamente de proyectos, emprendimientos. ¿Qué características deben cumplir nuestros objetivos? Deben ser específicos, medibles, alcanzables, orientados a resultados y tener una fecha límite de ejecución, ¿no? Y otra recomendación que diría aquí es que escribirlos, tenerlos súper claro. Encima puedes tener en una hoja pegada ahí en tu cuarto para que día a día veas cuáles son tus objetivos, ¿no? Exacto. Ajá. Y así puedes Okay. recordarlos, ¿no? Y puedes recordarlos, ¿no? ¿Cuántos? Bueno, les puedo dejar de ahí de que tengan al menos unos 3 para empezar. Unos 3 objetivos personales, como habíamos dicho, y también objetivos profesionales que tenemos, ¿no? Hablando ya de proyectos, se perfeccionan durante la planificación, son responsabilidad del director de proyecto, del project manager, y deben cumplir esas características de ser smart, ¿no? El Correcto. proceso principal de la gestión de los riesgos es identificar los riesgos. Este proceso es conveniente realizarlo de forma temprana en el proyecto. Incluso se tienen riesgos identificados antes de que inicie el proyecto. Eso es cuando trabajamos con proyectos similares, ya venimos con una lista. Pero es necesario tener muchos más riesgos que los que ya teníamos identificados previamente. Eso nos va a ayudar mucho en el proyecto. Y todos deben estar involucrados, todos deben estar comprometidos en la identificación de los riesgos durante todo lo que dura el proyecto. Los riesgos deben ser reevaluados continuamente y deberá informarse tan pronto como sea posible para tomar acciones frente a su posible ocurrencia en el proyecto. Una técnica que nos ayuda para identificar riesgos es el análisis FODA, o también conocido como DAF. Aquí va otra tarea que les encomiendo, de empezar a hacer un análisis FODA personal, ¿no? Una profesora nos dijo en el curso de planeamiento estratégico que primero se empieza con un análisis FODA de uno mismo, va mucho el tema de autoconocimiento, para luego pasar a hacer el análisis FODA de alguna empresa, de algún emprendimiento en el que estamos involucrados. Correcto. ¿Cómo definimos un riesgo? ¿Cómo está compuesto un riesgo? Está compuesto por un evento
la incertidumbre y el impacto. ¿Qué es el evento? Es todo aquello que podría suceder o generar un impacto, tanto negativo así como positivo en el proyecto. Incertidumbre está descrita en términos de probabilidad y ocurrencia. Impacto son aquellas consecuencias en los objetivos del proyecto. Pueden haber impacto en los recursos, en los costos, en el cronograma, ¿okay? En todas estas demás restricciones del proyecto. Y los objetivos del proyecto ya los tenemos establecidos previamente, ya los deberíamos de conocer, ¿no? Para evaluar este impacto que va a haber sobre ellos. Tenemos dos casos muy puntuales sobre los casos que conocemos que se han hecho tendencias ahora que estamos con esto de la pandemia. Tenemos el caso de la pollería que como ejemplo de amenaza, que es lo que pasó. Obviar el procedimiento en la revisión del producto que será entregado por delivery. ¿Qué es lo que puede pasar cuando se obvia el procedimiento? El cliente devolverá el producto, se va a presentar un reclamo y pedirá compensación del dinero y además se va a generar una mala reputación de los servicios ofrecidos en todas las redes sociales y esto será tendencia. Y un ejemplo de oportunidad, el caso de la panadería. Acatar cuarentena de forma inmediata frente a la pandemia, sin dejar de realizar los pagos respectivos a sus trabajadores, tomarse el tiempo para reinventarse. Esto va a originar que la reputación de la empresa crezca de forma exponencial, además de generar futuros grandes ingresos más adelante. Estamos en la misma situación en, en COVID-19, estamos en la pandemia y ha habido entre estas dos empresas hay una gran diferencia, una ha sabido aprovechar la oportunidad que se le presentó. Así que ahí tenemos dos claros ejemplos de lo que son riesgo positivo y riesgo negativo. El segundo proceso de la gestión de riesgos, que es importante tener en cuenta, es el análisis cualitativo de los riesgos. Este proceso implica evaluar la probabilidad de ocurrencia y el impacto de cada uno de los riesgos para que se puedan priorizar los riesgos. Si tengo 100 riesgos, hay que priorizarlos, ¿ok? Hay que priorizarlos ¿para qué? Para poder identificar aquellos que son de prioridad alta, de prioridad moderada, de prioridad baja, ¿no? Y básicamente se conoce como los colores de rojo, amarillo y verde, como lo que podemos ver en la gráfica. Consideraciones de este proceso. Si es necesario realizarlo, se debería realizar inmediatamente después de identificar y de describir mi riesgo, y se debería realizar para todos los riesgos que he identificado. Por eso es que es importante, ¿no? La segunda pregunta responde a eso. Es necesario contar con una lista exhaustiva de riesgos que al realizarse este proceso pasará a ser una lista más corta. Vamos a, de toda una lista de 100 riesgos, al final realizando este proceso nos vamos a quedar, por decir, con unos 20 riesgos y estos van a ser pertenecientes a la shortlist, ¿ok? Y aquellos riesgos que no son considerados en esta shortlist van a ser considerados para ser supervisados de forma periódica a lo largo del proyecto. El análisis cualitativo de riesgos es un análisis preciso, no es un análisis preciso, es subjetivo y será más preciso cuando se tenga una mayor calidad de los datos, que sean realistas, que sean exactos y que sean íntegros, ¿no? Hay que tener mucho cuidado de dónde se está recopilando los datos, porque esto va a repercutir luego en los informes que se entregan y sobre todo si llega a las manos del cliente, del sponsor, que son los principales interesados. Hay que tener mucho cuidado al respecto. Siguiente proceso también de planificación es planificar la respuesta a los riesgos. Aquí es básicamente donde se determinan estrategias de respuesta a los riesgos que tenemos como prioridad alta. Esta estrategia de respuesta para amenazas involucra unos 3 tipos de estrategias. Comenzamos por evitar. Evitar es cuando se elimina la amenaza. Como ejemplos tenemos cambiar el entregable, cambiar al personal. Ya me estoy haciendo a un lado de la amenaza, o sea, ya la estoy eliminando. Cuando hablo de transferir, estoy transfiriendo a un tercero. Por ejemplo, pido al cliente que maneje cierta parte del trabajo, tercerizo el trabajo a una compañía o a profesionales más experimentados. Eso es transferir.
y cuando trato de mitigar es que estoy reduciendo la probabilidad o el impacto. Un ejemplo es capacitar a un miembro menos experimentado, asignar a un miembro para la revisión de problemas que se tienen con una entrega, por ejemplo. Cuando hablo de estrategias de respuesta para oportunidades, empiezo con explotar. Se asegura que la oportunidad sí o sí suceda. Ejemplo, cuando se modifica la fecha de ejecución de un paquete de trabajo para cuando el recurso más experimentado esté disponible. Entonces es un claro ejemplo que voy a hacer que la oportunidad sí o sí suceda. Compartir, asociarse, hacer alianzas, como este claro ejemplo que tenemos con Vaivén Project Management y Peruvians en STEM. Estamos formando esta alianza para poder compartir información a través de este espacio. En cuanto a mejorar, se incrementa la probabilidad e impacto, ¿ok? Es todo lo contrario a lo que habíamos visto de mitigar o minimizar. Aquí, en un claro ejemplo, es de que empezar una negociación más temprano de lo planificado, de tal modo que se asegure un precio más bajo, ¿no? Entonces estoy ahí aplicando mejorar. Es un ejemplo. Estrategias de respuesta para oportunidades y amenazas. Aquí hay dos, escalar y aceptar. ¿Cuándo aplico escalar? Cuando se determinan riesgos que se encuentran fuera del alcance del proyecto o fuera de la autoridad del director del proyecto, ¿ok? Escapa de la autoridad de mí como project manager, entonces eso se debe escalar al sponsor, por ejemplo, ¿no? Y aquí el ejemplo lo indica, un miembro del equipo encuentra una oportunidad de negocio y lo deriva al sponsor, el sponsor también conocido como patrocinador del proyecto. ¿Okay? En cuanto a aceptar, existen dos tipos, aceptación pasiva y aceptación activa. Aceptación pasiva es cuando no voy a hacer nada al respecto y aceptación activa es cómo actuar en caso ocurra el evento. Ejemplo, hay posibilidad de realizar un lanzamiento de producto adicional y solo en caso ocurra se contratará personal especializado. Ya estoy determinando qué es lo que voy a hacer. Y eso es un ejemplo de aceptación activa. Perfecto. Y finalmente, quiero terminar esto con un mensaje, que es que nunca renuncies a un sueño por el tiempo que se requiere para lograrlo. El tiempo pasará de todas formas. ¿Ok? Y muchas gracias por su atención y les quiero pedir que sigan a Vaivén. Estamos en la primera semana de lanzamiento. Ok, junto con mis socios nos sentimos contentos de contribuir con conocimientos en gestión de proyectos, en métodos ágiles, en Scrum también. Se vienen novedades, estamos próximamente con un webinar gratuito para contar acerca de nuestra experiencia en una maestría 100% online. Tenemos inscripciones todavía abiertas y estamos con nuestro primer curso, así que espero encontrarnos próximamente y que gracias, mil gracias por el espacio que nos das a través de tu canal de YouTube, ¿no? No, Vanessa, más bien gracias a ti por todos esos conocimientos que nos has compartido. Sabemos, ¿no?, de que los conocimientos no se adquieren de la noche a la mañana, esto requiere de un tiempo. Así que mil gracias y sí, estamos en contacto y voy a dejar en la descripción del video los links para que puedan ahí también seguirlos y enterarse de este webinar gratuito que ya nos estás dando en primicia aquí en el canal como noticia. Así que muchísimas gracias, Vanessa, y que tengas un buen fin de semana. Sí. Muchas gracias a ti y por más mujeres en STEM, ¿no? Sí, de todas maneras. Mil gracias, Vanessa, cuídate. Gracias. Chao.